Bien, positivas. La verdad es que hoy el equipo ha dado mucha entrega, ha sido un equipo muy competitivo. Aparte, cada vez tenemos las ideas más claras, un poquito lo que ayer comenté en la crónica del partido al acabar, que el gen competitivo lo estamos cogiendo cada vez más y es un aspecto muy positivo y que, bueno, al fin y al cabo, lo demás, lo que es el juego con balón y juegos asociativos y demás, esto, ya te digo, es fase de pretemporada, ya saldrá, pero sobre todo el gen competitivo tiene que salir y hoy al menos ha plasmado y estamos muy orgullosos y satisfechos de las chicas, la verdad. Al fin y al cabo el torneo de 2 partidos da bastante carga a nivel física, ya trabajamos también previstos con eso. El equipo pues cada vez desde el primer día a hoy hay una diferencia abismal a nivel de ritmo y a nivel de resistencia y al fin y al cabo también está la pretemporada para entrenar y torneos así la verdad es que se agradecen porque bueno, puedes asimilar tanto en conceptos como a nivel competitivo como a nivel de ritmo y es de agradecer la verdad. La veritat que la imatge d'avui l'he vist molt bona. Penso que hem sigut superiors a ella en pràcticament tot el moment, hem creat més, hem jugat més. La meva opinió, lògicament. La veritat que molt bé, molt bones sensacions i aquesta és la dinàmica a seguir a partir d'ara. Sempre és satisfactori rebre un premi d'aquests, però està clar que sent davantera i les meves les meves característiques, soc una jugadora d'àrea i sense l'ajuda de les meves companyes, lògicament, no em podia haver portat aquest trofeu. Bueno, sabíem que era un partit molt dur contra un rival molt fort, com és el Cornellà, que sabem que estarà lluitant per tot aquest any, per pujar a nacional, i ho valoro molt positivament. Hem fet un molt bon treball, hem sigut molt intensa, sobretot la primera part crec que ha sigut molt igualat, a qualsevol ha pogut marcar. I la segona sí que ja a nivell físic ho he notat molt, la veritat, i no hem arribat fins al final perquè no arribaven las fuerzas. Bueno, ha estado muy igualado. La primera parte nos hemos ido 0-0 y no había habido nada que pusiera la balanza por el lado de ningún equipo y bueno, han sido 2 jugadas suyas que al final han puesto el gol en su marcador.